Hola, buenas tardes, bienvenidos a U-Radio y damos las gracias, bueno, de mi parte de su canal de YouTube, Ginecología Mijangos, por habernos abierto los micrófonos de este espacio para realizar una entrevista. Vamos a realizar una entrevista al doctor Nicolás Arturo Cervantes Soriano, bueno, Arturo coloquialmente, como prefiero llamarte, el director de la Facultad de Medicina de esta universidad, durante ya 6 años, y que terminando este periodo, que precisamente está a punto de terminar, pues deja sus funciones como director de la facultad. Va a continuar laborando dentro de la universidad, dentro de la Escuela de Medicina, pero en otras áreas ya de un poco menor de responsabilidades. Como docente, no menos. Como docentes, bueno, pero sí, proporcionalmente, bueno, las responsabilidades de un director de cualquier carrera, pero particularmente de medicina, pues son en verdad grandes responsabilidades. Entonces te damos la bienvenida, Arturo, Gracias, pues quisimos hacer esta entrevista porque, bueno, tú fuiste testigo de la creación de mi canal de YouTube y siempre pensé que no solo tenemos que abordar temas estrictamente médicos o biológicos o de la salud femenina, sino también temas que estuvieran relacionados con la educación, claro, ¿no? Fundamentalmente con la educación en medicina. Entonces, ¿qué nos podrías platicar? Vamos a empezar, pues, por el principio. Vamos a empezar por, ¿qué nos podrías platicar de tu familia, de tu infancia, tu juventud, el inicio? Bueno, mira, mi familia fuimos, porque ya mis padres murieron, cinco de la familia, son 3 varones, yo el mayor, ¿sí? Y el único profesionista. Mis otros 2 hermanos se dedicaron a las ventas, al igual que mi padre, que fue comisionista, fundamentalmente, ¿no? Comerciante. De comerciantes, así es. Y bueno, en este sentido, pues yo fui el único profesionista, del cual considero que mi familia, tuve una madre sumamente amorosa, ¿sí? A mi padre, que fue un comisionista, pues lo veía poco porque viajaba por meses y llegaba a la casa pues nada más 1 semana, 2 semanas y otros 3 meses de viaje. Pero al tener a una madre que hacía las funciones de madre y de padre, pues creo que fue una situación bastante buena en ese sentido, sintiendo todo el apoyo, todo el amor, ¿cómo se llama? Y creo que en ese sentido pues me siento muy satisfecho de esta familia. ¿Quién de ellos 2 murió primero, Arturo? Mi madre murió a los 78 años, hace ya 7 años. Cuando tú tenías que edad. Pues bueno, para poner en contexto, ¿qué edad tienes, Arturo? Tengo 62 años. 62, eres del 57. 57, así es. Ok, ¿y murió entonces cuando...? Murió hace 6 años, yo tenía entonces... 56. 56, así es. Ok. Y a los 3 años posterior murió mi padre. Siempre dicen eso, que sí, lo has oído, que habitualmente los varones subsistimos poco tiempo a la muerte de nuestras mujeres y en lo contrario no, las mujeres pasan 20 años, se muere el marido, 20 años y tan campantes. Así es. ¿Quién dirías finalmente la imagen paterna, la imagen materna y más la materna en nuestra sociedad en México? Pues es fundamental, pero ¿quién dirías tú que fue más influyente en lo que tú eres ahora, ya no como médico, sino como persona? ¿Quién dirías tú que fue? Definitivamente creo que fue mi madre. Fue la que influyó mucho en mi forma de ser, apoyándome en todo lo que yo hacía, ¿sí? Mi padre, yo sentí, pues aunque mi padre lo veía poco, era de un carácter muy alegre, era muy... algo que le admiré mucho a mi padre era que era muy jovial, ¿Como bohemio? Sí, como bohemio, sí, y era muy bueno conversando. Okay. De hecho, yo le puedo decir que él era un mago del tiempo. ¿Por qué? Porque las horas los convertía en minutos. Pues ¿sí? La heredaste, porque yo he pasado poco tiempo, pero con lo poco tiempo que he pasado platicando contigo, eres un excelente conversador. ¿Cómo definirías a tu madre, describiendo sus virtudes, sus defectos? ¿Cómo la describirías brevemente? Yo creo que mi madre era una persona amorosa, que ya lo dije, con muchos valores,
muy religiosa, ¿sí? Y y muy justa en sus haceres. Fíjate que con mi madre yo no vi esa rudeza, ¿cómo se llama? En la disciplina. El rigor. El rigor. Yo no vi ello en mi madre, al contrario, eran con palabras, el convencer, y eso es algo que me marcó mucho de ella, fundamentalmente. Pues lo vemos en la facultad, ¿no? O sea, porque eso, fíjate que lo que tú describes es la característica, o bueno, lo pienso yo como la característica de un buen docente. Uh-huh. O sea, no reprimir al alumno, sino simplemente sí. Guiarlo, ¿no? Con amor. Así es. Puede uno conseguir maravillas. ¿Cómo fue que te decidiste a estudiar medicina? Pues mira, eso fue por un tropiezo. Realmente yo no quería estudiar medicina. Yo lo que quería estudiar era ser biólogo. ¿Desde qué edad? Desde la preparatoria, desde que pues ya tenía como 17 años. Mi vocación era la biología. Oye, y de niño Perdón, y de niño muy pequeño, pero así de muy pequeño, bombero, policía, astronauta. Pianista. Ah, ok. Pianista, me gustaba mucho la música clásica, pero nunca estudié medicina. ¿Nunca estudiaste música? Música, sí, música, no estudié música, pero era un apasionado del piano. Pero sigue siendo un aficionado importante de la música, ¿no? Es un melómano. Perdón, pero te interrumpí. ¿Y entonces cómo fue que de la biología derivaste a la medicina? Lo que pasa es que en ese entonces, en el 73, no había biología acá en Puebla. Tenía que ir a México. Y no decidí, pues lo más cercano a la biología pues es la medicina. Pero al final derivaste un poco en la biología, ¿no? Claro, porque me dediqué a la fisiología, claro, que era lo que realmente me apasionaba. Claro. Sí, porque muchos probablemente de los que están oyendo el programa y de los que vayan posteriormente a ver los videos, puedan no entender bien la división, ¿no? Pero el médico, pues en parte muy importante es biólogo, pero el biólogo fundamentalmente ve las áreas básicas de la medicina y tiene relativamente poco contacto con el paciente, ¿no? Un contacto menor. Correcto. ¿Y dónde estudiaste medicina? En la UAP, ¿verdad? En la UAP, allá hice la carrera de medicina. Te comento que en ese entonces se abrió un modelo nuevo, el A36, que para la UAP era el plan modular. Okay. Era un diseño curricular en módulos interesante, que debo decirte que solamente se generaron 2 generaciones con ese plan. Bueno, muchas situaciones, la parte económica, profesores que no entendían bien el modelo, y también hablar de que en esa época hubo muchos conflictos políticos en la universidad, que a lo mejor eso también impactó el hecho de que no terminaran o no se hicieran más generaciones con ese plan modular. Pero en retrospectiva, ahora tú como funcionario y director, que obviamente, incluso antes de ser director de la Escuela de Medicina, yo te recuerdo perfectamente que participaste activamente en todo esto de la certificación y las acreditaciones de la escuela, de la facultad. Entonces, obviamente tú ahora, ya pasado tantos años, puedes juzgar críticamente ese modelo. ¿Qué opinabas de ese modelo? Yo creo que es un modelo bueno. Lo que se busca, y estoy convencido de ello, es que es intentar buscar la vinculación de las materias básicas con las clínicas, que eso es lo que caracteriza mucho al modelo A36 o el modelo modular. El gran problema que he detectado ante ello es que muchos de los profesores no visualizan ese modelo como lo viable. Buscan mucho, están tradicionalmente, se refleja el modelo tradicional de que primero son las básicas, después las clínicas, pero el aprendizaje, yo en lo particular, en mi experiencia, es fundamental esa vinculación básico-clínica para que los chicos realmente vean esa parte de la integración, que sí debo decirte que creo que es la parte más difícil de la medicina. Pero incluso en los programas actuales, aunque estrictamente no sea como lo dijiste tú, como por módulos, pero ya se hace mucho más de eso, ¿no? Ahora se hace mucho porque, por ejemplo, ya en prácticamente todas las escuelas de medicina buscan alguna materia que integre esa parte básico-clínica. Acá, por ejemplo,
La ICPC, la integración de las ciencias con la práctica clínica. Pero incluso hasta en las mismas materias y en el diseño de los textos, de los libros, no sé. Sí, ya sea ¿Qué comparación de los libros de fisiología, anatomía que llevamos nosotros a los de ahora? Porque a los de ahora son una delicia porque tienen una integración importante. Claro, todos ya vienen con casos clínicos y eso es la parte medular ahora de la educación en medicina. ¿Qué maestros recuerdas especialmente? ¿Buenos o malos? Buenos, porque ya sabes que buenos maestros, y malos. Bueno, pero... Buenos y malos. Pero buenos, tuve al doctor Posadas, que vino de la metropolitana implementando el A36, biólogo molecular. De él aprendí muchísimo. Y él te daba las básicas, alguna de las básicas. Exactamente. De los clínicos, al doctor Labastida, ya murió, un internista, excelente clínico, ¿sí? Al doctor Rojas, un reumatólogo que todavía vive. No, ya murió. Ya murió. No Jorge Rojas Rodríguez, sí, de los mejores inmunorreumatólogos del país. El país, exactamente. Sí, un excelente clínico y un excelente docente. De él hay unas anécdotas fabulosas, no sé si tú te enteraste alguna vez, que lo llevó, porque era muy distraído, como todo buen genio, era muy distraído, entonces lo llevaba su mujer al consultorio a las 6 de la tarde y lo dejaba ahí. Y le tenía supuestamente que hablar a su casa para que fuera por ella, y a veces la mujer se dormía, a las 3, 4 de la mañana decía, no he ido por Jorge, se iba, y lo encontraba ahí en el consultorio estudiando. 3 de la mañana y decía, no, es que y tenía no fue el tiempo. Clientes hasta la 1, 2 de la mañana. Sí, y muy fieles, muy fieles. Sí. Su hijo, hasta donde sé, también es muy buen médico, pero sí, Jorge, el doctor Rojas, haber muerto en este año, no recuerdo. No sabía. Sí, pero excelente médico y excelente profesor, como Así también es. lo dices tú. Correcto. ¿Quién más? ¿Quién te dio gineco? Yo soy ginecólogo, entonces voy a aprovechar. ¿Quién te dio gineco? Bueno, mira, no me acuerdo de profesor. Eso quiere decir que no te marcó. No me marcó. Ni te gustó la gineco. Me gustó la gineco. Pero bueno, tú la cursaste hace 30 años o 40. Así es. Yo les digo, alumnos, no alumnos míos, pero me los encuentro y les digo, ¿quién te dio gineco? Y se lo dieron hace 3 años. Me dicen, no sé, no me acuerdo. Digo, no, pues terrible. Ok, ¿y dónde hiciste el internado? En el hospital universitario. Ok, estamos hablando aproximadamente ¿de qué año? Esto fue en el 79. Sí, en el 79. Cuando yo entré a estudiar medicina. 79. Yo en el 79 empecé medicina. Y fue una experiencia intensa. Creo que fue en un hospital de mucho trabajo. En esa época, en esa época ahora ha bajado muchísimo. Bueno, en esta época no sé, pero en ese entonces era... sí, mucho trabajo. Muchísimo trabajo. Pues que nos dejaban hacer muchas cosas. No había hospitales de salubridad. Sí, y yo te puedo decir que era yo uno de los estudiantes que pues me abocaba precisamente a buscar las formas de hacer cosas en neurología. Pues buscaba incluso hasta hacer las funciones lumbares y todo ese tipo de cuestiones. Me encantó mucho Pero ahí todavía no estabas definido, o ahí ya pensabas no hacer una especialidad clínica. No tenía pensado hacer ninguna especialidad. Me gustaba la medicina interna. Me gustaba mucho la medicina interna, pues por todo lo que se veía en todos los aparatos y sistemas. Me gustaba mucho pero yo estaba con la fijación de la fisiología. Sí, te ubico como médico internista, Sí. Sí, no te vayas a ofender, que nos oiga Mezco, digo, no te vayas a ofender, pero sí, por lo mesurado, ¿no? Por lo equilibrado que eres. Gracias. Ok, oye, y luego el servicio social, ¿dónde lo hiciste? Lo hice en Mazatepec. ¿Cómo no? En el norte de la Sierra de Puebla. En el norte de la Sierra. También fue una experiencia maravillosa. El año ahí también aprendí mucho. Cometí muchos errores que me ayudaron a aprender, ¿sí? Tuve mucha consulta, ¿sí? Me buscaban, pero yo también era de los que iba pues, a los pueblitos cercanos de Mazatepec a hacer mis jornadas de vacunación y pláticas y todo esto, y me gustó muchísimo. Fue una experiencia enorme, y también ahí fue donde subí como 23 kilos. Entonces ibas delgado y regresaste, sí, como dicen por acá, regresaste repuestito. Oye, pocas personas y menos en el área profesional
podrían reconocer o decirlo con tanta soltura de los errores. Y tú lo acabas de decir, dijiste, cometí muchos errores. ¿Qué errores recuerdas? Hijo, mira. Cometí, por ejemplo, algo que me impactó mucho a un paciente que me mandaron llamar porque era una fiesta del pueblito, había mucho alcohol y estaba sentado sobre una barda y parece que le dieron una palmada y se fue para atrás y se dislocó las cervicales, pero estaba tan ebrio el paciente que pues yo, por más hacía la exploración neurológica, ¿cómo se llama? Somatosensorial y motora, pero también estaba muy intoxicado. Sí, ok. Entonces yo estaba con la duda de si realmente había pasado algo neurológicamente, porque no podía moverse, había flacidez. Y no cooperaba. No te explicaba nada de lo que él sentía. Y pues yo decía, no, pues está tan borracho que ahí no sé exactamente qué cosa era. Pero finalmente murió el paciente por una problema cervical, ¿sí? Bueno, ese tipo de lesiones no quiero que después de tanto tiempo no quiero hacerte sentir mejor, pero muy frecuentemente son letales, sí, ¿no? Son letales, no, yo lo sé, pero en ese momento yo me sentí culpable, aunque no había realmente ya una solución para el paciente, ¿no? Así hubo varios, pero hubo casos también ginecológicos, ¿sí? Por ejemplo, tuve que hacer una versión que en ese entonces todavía se acostumbraban, pero yo lo hice junto a un libro, créeme que ni lo vi en el internado ni en el internado de Pegado vi una versión y todo esto, pero con el temor de que me estallara el útero y todo esto, pero gracias a Dios todo salió bien y te vuelvo a repetir, de las satisfacciones que tuve, ¿no? Claro. Hubo situaciones también relacionadas con pues atención en relación con el administrar sangre, ¿cómo se llama? A un paciente. Ahí yo no tenía reactivos. Cruzaba sangre así, nada más, nada más preguntando si te más recordaba su tipo sanguíneo. Pero eso era un error enorme. Claro. Un error enorme. Claro. Sí, porque tiene aproximadamente 20 años, tú lo debes recordar, que se pusieron muy estrictos, afortunadamente, para las transfusiones, y ahora hacer transfusiones es literalmente un show completo, ¿no? Llega de medicina transfusional, interrogan, exploran. Es algo ya, un área muy, muy, muy completa. ¿Cómo fue que llegaste aquí a la universidad, Arturo? Bueno, mira, después de haber terminado, yo estuve trabajando en el Seguro Social en San Pablo, Apetatitlán, en una unidad médico familiar por 3 años. ¿Eso por dónde queda? Apetatitlán. En Tlaxcala, delante de Santana Chautempan, ahí está luego. Oye, eso no te pregunté, tú vives en Tlaxcala. Yo vivo en Tlaxcala. ¿Eres de allá? No, yo soy poblano. ¿Y tu familia es de Puebla? Mi familia es de Puebla. Lo que pasa es que yo ya desde el servicio social ya tenía pareja. Uh-huh. Y en ese entonces vivíamos en Puebla, pero a mi esposa, que ella es psicóloga, le daban su plaza en Tlaxcala. Entonces yo veía, ya teníamos una hija, sí, se llevaba la hija, pero ya veía yo que regresaba a las 10, 11 de la noche. Y digo, ¿sabes qué? No, pues yo prefiero viajar, ¿sí? Que ella, y nos fuimos a Tlaxcala. Que finalmente cuando tú te fuiste, la distancia era grande, ¿no? Pero eso ha cambiado muchísimo y ahora se acortan las distancias, pero finalmente es carretera, ¿no? Eso es lo delicado del asunto. Así es. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a regresar para continuar esta entrevista. Muy bien.